Buenas noches, Honduras. Bienvenidos sean a Día Político, que se transmite todos los días a través de TSI. Estamos totalmente en vivo desde el Congreso Nacional de la República. Hoy hay condecoraciones a hombres y mujeres con placas de oro y pergamino y distinguidos y destacados hombres y mujeres, como les decía, de afrodescendientes que su mérito han enardecido a Honduras. Son 21 condecoraciones las que se están llevando a cabo hoy en el Congreso Nacional de Honduras. Entre ellas está la de Héctor Orlando Ruiz Martínez, general de la Policía Nacional; Juan López Roche, general también de la Policía Nacional; Walter Raúl Miranda Sabio, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia; está también Sergio Israel Ballestero, Miguel Alberto González Mena, Félix Gamboa, Santiago Jaime Ruiz, Perla Simons Rosales. Recordemos que ella fue diputada del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal de Honduras. También ha condecorado el Congreso Nacional esta tarde-noche a George Freys y también a Eulogio Palacios, Víctor Virgilio López García, a Shirley López, a Denis Roche Reyes, a Sebastiana Arriola Guití, Isidro Noé Ruiz Martínez, Henry Francisco Sabio, Emek Sherenfa Lauret, que es un destacado cirujano plástico de nuestro país; a Chante Crisanto Peralta, quien también fue congresista aquí del Palacio Legislativo. También han condecorado a Aurelio Martínez Suazo y a Castillo Norales, y también de igual forma han condecorado a María Josefina Suazo Casildo. Ya está por culminar esta condecoración con placa de oro, pergamino y distinguidos destacados hombres y mujeres afrodescendientes que hace 229 años llegaron a Honduras desde la isla de San Vicente, y por eso ya en el transcurso de los años hemos visto destacados jugadores, destacados artistas, destacados diputados, destacados políticos que han llegado al Congreso Nacional de Honduras. Después de esta condecoración se va a iniciar lo que es la sesión para este día miércoles 8 de mayo, cuando son las 6:03 lo que se está llevando a cabo en el Congreso Nacional de Honduras. Arrancamos con esto entonces, y de igual forma también con el tema que corresponde de esta tarde-noche, también a quien tenemos de invitada a la abogada Maribel Espinosa sobre este tema que ha trascendido en las últimas horas, una propuesta que realmente ha generado polémica, ha generado bastante opiniones en contra, opiniones a favor, y es sobre la creación de un tribunal constitucional, que lo ha propuesto el mismo presidente del Congreso Nacional de Honduras. Vamos a tener de invitada a la abogada Maribel Espinosa esta tarde-noche. Bienvenida, abogada, es un gusto tenerla para Día Político. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras. Pues bien, estamos aquí en el Congreso Nacional, donde deberíamos estar debatiendo los temas más importantes y apremiantes para Honduras. El día de ayer se presentó una iniciativa de ley consistente en la reforma de la Constitución de la República para conformar un tribunal constitucional. Ese hecho tenemos que analizarlo desde dos puntos de vista. La acción eminentemente política realizada por el presidente del Congreso y el tema estrictamente constitucional. Desde el punto de vista político, eso solo es un distractor. En mi opinión, el presidente de este poder del Estado tenía por propósito que el día de hoy todos los medios de comunicación estuvieran debatiendo sobre este tema, pero que no estuviéramos debatiendo de lo más importante, como ser el hecho de que no hemos aprobado las reformas del Código Penal, no hemos derogado la amnistía ilegal que aprobaron, ¿verdad?, que terminó con una impunidad
tampoco hemos aprobado las reformas de otras leyes, tampoco se aprobó la ley de colaboración eficaz, y estas sí son cosas apremiantes, porque si no se aprueban todos estos instrumentos jurídicos, no va a venir la CICIG a Honduras. Y por eso tiran esas cortinas de humo y esos proyectos para que se haga un debate, pero en realidad desde ayer ya nos dimos cuenta que ese proyecto no va a tener ningún futuro, sencillamente porque el jefe de la bancada del Partido Nacional le salió al paso y ya dijo que el Partido Nacional no lo va a seguir porque ellos piensan que Luis Redondo tiene oscuros propósitos con ese proyecto de ley. Y por otra parte, salió al paso Jorge Calix, que es miembro de la bancada de Libre, y estableció de que es improcedente porque tiene por objeto reformar los artículos pétreos. Desde el punto de vista académico, tengo que decir que hay muchos ejemplos a nivel mundial, incluso centroamericano, donde hay una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional. Nuestro principal referente es España, pero en mi opinión, y siendo en rigor responsable, este no es el momento político para su discusión. Y por una razón muy simple. Tenemos un Congreso donde la Junta Directiva viola la Constitución de la República. Tenemos una clase política que hace arreglos políticos para nombrar jueces y magistrados. Y es un tema muy serio porque los miembros del Tribunal Constitucional son los verdaderos guardianes de la Constitución. Se requiere de mejor calidad de diputados y se requiere que el que está en Casa de Gobierno no influya como lo está haciendo Mel Zelaya en todos los aspectos de la vida de la nación. Mel Zelaya tiene control de todos los poderes, por lo tanto no es el momento adecuado para esa discusión. Bien, nos ha dado una radiografía jurídica, por decir así, de lo que ha acontecido en las últimas horas, de esta propuesta que ha surgido de la presidencia del mismo Congreso Nacional de Honduras. Le doy la bienvenida también al diputado David Manaiza. Estaba celebrando las condecoraciones y lo hemos traído hasta aquí para discutir sobre esto, para hablar sobre este tema también y hablar sobre lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Buenas noches, un gusto tenerlo para Día Político. Buenas noches, un saludo, ¿verdad?, a la teleaudiencia, a la colega, honorable diputada, también abogada Maribel Espinosa. Sí, ahorita pues se encuentra en el marco del mes de la herencia africana realizándose algunas premiaciones alusivas a la fecha. Sin embargo, pues nos hace falta más por avanzar, no solamente de premiaciones, sino que ver casos más palpables realmente en nuestras comunidades en materia de salud y educación. Pero bueno, vamos paso a paso. Esto es lo que en estos momentos hay que tomarlo, pero no hay que dejar de alzar la voz por todo lo que nos hace falta que se nos haga como pueblo y comunidad garífuna. Hay bastantes sentencias y violaciones a derechos humanos que todavía no han sido complementadas, que no han sido cumplidas, y creo que también deberíamos de agendar esos temas en un Congreso Nacional en donde se engavetan algunos proyectos de ley presentados por los compañeros que van alusivos en pro de algunos beneficios colectivos de los pueblos indígenas, no solo del pueblo garífuna. También hace falta, hemos visto un Congreso Nacional en donde la Junta Directiva es la que elige la agenda y son agendas un poco, por decirlo yo, oscuras, violatorias a la Carta Magna, porque agendan situaciones o meten proyectos que no van acorde con el sistema de gobierno, como lo actuado el día de ayer, que veo yo de que si le analizamos ese proyecto de decreto, creo que lacera la forma de gobierno. Nosotros ya tenemos un poder constituido, que es el Poder Judicial. Creo que al no manejar la sala de lo constitucional, esto es como una salida de los gobiernos autoritaristas de poder crear ese tribunal constitucional que creo
no es que creo, estoy más que convencido que no es facultad del Congreso Nacional porque serían artículos pétreos. Creo que ya debería, eso te llevaría a una Asamblea Nacional Constituyente que sería el pueblo el que realmente pueda pronunciarse. En un dado caso, si lo quisiesen interpretar que no la hacer artículos pétreos, se ocupa mayoría calificada para ese tipo de situaciones, aprobado en una legislatura y ratificado en una segunda legislatura, cuando todavía no han agendado bien el tema de la Sisi para que pueda venir la Sisi. Entonces yo creo que este Congreso siempre agenda algunas situaciones como para distraer el gran sinnúmero de necesidades básicas que tiene nuestro pueblo en materia de empleo, seguridad. Hablábamos el otro día también sobre la excepcionalidad que es el estado de sitio. En vez de sentarnos a crear materia de seguridad, están ampliando algo que ya ha sido observado, criticado por los organismos de derechos humanos, que es un primer llamado a la cual nos vamos a someter el día de mañana o en el futuro a más condenas de derechos humanos. Bien, después de la pausa comercial, ambos me van a explicar por qué usted da clases en una universidad y usted es una destacada profesional de derecho de muchos años que tiene bastante experiencia en estos temas, lo que se podría modificar o reformar en la Constitución de Honduras y si verdaderamente toca algunos artículos pétreos. Después de la pausa comercial. Miren, de la Ley de Justicia Constitucional, en el título número 3 del control de constitucionalidad, en el artículo 74, habla del conocimiento exclusivo y se refiere únicamente a la Corte de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional como intérprete último y definitivo de la Constitución de nuestro país. Y este mismo artículo remite a los artículos 316 de la Constitución, 216 de la misma, 184 y 313. Quiero que usted me explique, abogada Maribel Espinosa, sobre, porque lo primero que se le escucha al presidente Luis Redondo es eso, que el último intérprete de la Constitución y definitivo sería a través del tribunal que se va a crear o que se pretende crear. Y la expresión es correcta en cuanto a que el último intérprete constitucional es el Tribunal Constitucional. En Honduras tenemos un sistema diferente. Es la Sala Constitucional la que tiene la responsabilidad y la jurisdicción última de el impartimiento de justicia constitucional, porque nuestro sistema es difuso. También los jueces, también los magistrados pueden conocer de algunos recursos. Uno de ellos es el amparo. Y entonces es difuso porque la jurisdicción constitucional no es exclusiva, pero el último intérprete siempre va a ser la Sala de lo Constitucional, que está conformada por 5 magistrados. Esa reforma tampoco previene la situación que se plantea en la Corte Suprema de Justicia, porque en este momento tenemos 15 magistrados. Y la Sala de lo Constitucional es la única que tiene 5. Al desaparecer la Sala por la creación de una Corte Constitucional, sobran 2, porque las demás salas de la Corte Suprema solo están integradas por 3 magistrados. Entonces, ese proyecto tiene mucha falencia. En la técnica legislativa tiene enormes falencias como esa, porque también debió de reformar la conformación de la Corte Suprema de Justicia, porque hoy tiene 15 y sobran 2. Por otro lado, hay otra grave deficiencia. No pueden haber 2 tribunales, altos, supremos tribunales, si quién va a tener la administración de ese poder del Estado. En otros países, y nuestra propia Constitución lo previene, es el Consejo de la Judicatura, y no tenemos Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura se encarga de los aspectos administrativos del Poder Judicial, porque no debemos de olvidar que ese poder, en mi opinión, es el más importante porque es el que da paz social a través de sus resoluciones.
Entonces debemos asegurarnos que sea completamente independiente. Y como ya sabemos, aquí no hay independencia porque la elección de magistrados es politizada. Yo quiero darle un reto aquí público al presidente del Congreso. Si cree él que es demócrata, yo digo que no, es un hombre autoritario. Entonces mejor que se preocupe por más democracia en Honduras. Y entonces en vez de apuntar en este momento por el Tribunal Constitucional, yo lo reto a que ponga las reformas constitucionales que son urgentes para la segunda vuelta, para disminuir el número de diputados, para que la reelección de alcalde sea menor y para los otros aspectos que están en la ley electoral. Eso sí es ir hacia adelante en la democracia. Muy bien. Algunos analistas jurídicos hablan también de reformar artículos de la Constitución. Estamos hablando de algo muy delicado que son los artículos pétreos. Por ejemplo, estamos hablando del artículo número 4 de la Constitución, donde habla de la forma de gobierno, que es potestad también de los 3 poderes del Estado. Con la creación o con la pretensión de crear este Tribunal Constitucional, habrían entonces que 4 poderes del Estado. ¿Se puede? ¿Se transgrede la Constitución, las leyes de nuestro país? De la manera que fue planteado, considero yo de que se crearía una paralela. En estos momentos pues habría que ver la discusión de esos considerandos y de esos artículos que están incompletos a mi forma de ser, queriendo sospechar de que no llevan una segunda intención de continuismo, ¿verdad? Y de autoritarismo, porque ya existe el sistema por el cual nos regimos con la Sala de la Constitucional. Sin embargo, al crear este Tribunal Constitucional, ¿qué se haría con la falencia de los 5 magistrados que quedan? Aparte de que nosotros tenemos 3 poderes del Estado independientes cada uno entre ellos, y la forma de gobierno creo que se trastocaría, por la cual no avalo a que pueda ser reformable. En un dado caso, como ahora la interpretación de nuestra Constitución está al margen de lo que los juristas y la ciencia podemos interpretar, de hecho también consideraríamos que necesitamos un poder judicial independiente, y aquí miramos que se reparten las institucionalidades, y cuando no son del libre albedrío del gobierno de turno, vienen las represalias acusando la coercitividad del Estado para poder trastocar la voluntad mayoritaria de los congresistas, aún por la mayoría. Y de eso tenemos antecedentes, que cuando no tuvieron la minoría, hicieron y transgredieron y alargaron el periodo de facto hasta que no queda de otra pues que llegar a la alternabilidad de la aceptación de las personas que siempre quisieron imponer, trastocando la democracia. Entonces no considero yo que este poder del Estado venga a reformarse en un momento en donde no hay democracia concreta para poder elegir independientemente a los representantes de cada uno. Bien, después de la pausa comercial me van a contestar si es improcedente o no, o es la condición misma del país que no permitiría reformar estos artículos para crear el Tribunal Constitucional. Después de la pausa comercial. Bien, en un minuto cada quien, porque también si usted tiene que ir, abogada, ¿es procedente o improcedente lo que propuso ayer el diputado Luis Redondo? Es inoportuno, porque hay muchas cosas que resolver antes para entrar a un debate serio sobre el Tribunal Constitucional. Debo señalar que lo de él no es un análisis profundo, porque no hay un Consejo de la Judicatura y en este momento ese poder del Estado es dirigido por la Corte Suprema de Justicia y queda muy claro. Falta que analizar el tema de los 2 magistrados que sobrarían. Así que es un tema debatible y creo que el momento histórico que vive Honduras, donde los politiqueros abusan del poder, donde hay una enorme concentración del poder desde la Casa de Gobierno ejercido por Mel Zelaya, desde ese momento no es conveniente su discusión en este momento. Necesitamos tener un debate de altura en el momento en que nuestra democracia esté en un mejor estadio. Muchísimas gracias,
Abogada, un gusto tenerla siempre para Día Político. ¿Es improcedente o no? Pues para mí, definitivamente es improcedente, ¿verdad? Porque así como está planteado ese proyecto de decreto, considero de que dejaría algunas lagunas. Entonces no podemos reformar la Constitución para derogar o reformar algunos artículos y crear más cabos del que ya existe. Porque no miraríamos cuál de los dos órganos dirigiría administrativamente la Corte Suprema de Justicia. Aparte de ello, pues miraríamos que estaría trastocando la independencia de los tribunales sin saber a quiénes le van a obedecer un X o Y sector. Entonces, ese proyecto de decreto, así como está redactado, no procede. Aparte de que, como le digo, un caso que fuese interpretado por la misma Corte Suprema de Justicia, pues tiene que ir a opinión a la Corte. Cuando se hace una reforma constitucional, ellos mismos van a mandar un dictamen si procede o no. Al venir de la Corte, nosotros tendríamos que verlo y determinarlo por mayoría calificada en su momento. Y si ya viene con opinión desfavorable de la Corte y nosotros pudiésemos lograr alguna mayoría calificada, después tiene que venir a ser ratificado constitucionalmente sobre otra mayoría más. No creo que se dé, no hay escenario para que se dé, a menos de que estuviéramos en un ambiente político de diálogo, pero este Congreso es lo menos que ha tenido. Muchísimas gracias, David Manaiza, quien también, además de diputado del Congreso Nacional, es catedrático de Derecho de una universidad de nuestro país. Hasta aquí Día Político, pase usted una feliz noche.